Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Teleantioquia y la elección. Hemos escuchado mucho ruido. ¿Por qué el presidente Duque no manda en Colombia? ¿Qué ocurre que la gente vota por algo y las cortes dicen otra? ¿Por qué si el presidente propone una reforma o una ley, el Congreso la tumba y nunca se concreta? ¿En qué país estamos? ¿Es la democracia o no la democracia? ¿El país debe ser dominado por el gusto de las mayorías o tiene que respetar un proceso que ya existe? Para todas estas dudas, para entender en qué país estamos, me complace muchísimo saludar al profesor John Fernando Restrepo Tamayo, que es a la vez decano de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín y que es un experto en todo este derecho constitucional. Pues John Fernando, bienvenido a este país de la confusión, pero bueno, Teleantioquia de Elecciones para eso, para que empecemos a entender. Juan, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Estos últimos días ha habido mucho ruido, que la Corte falló, que entonces el presidente no pudo ejercer su labor, que él quiere cambiar el acuerdo de paz y el Congreso dice que no. ¿Eso demuestra que estamos bien o que estamos mal? Pensando en términos de democracia como en Colombia se vive, John. Bueno, es que yo creo que habría que señalar dos momentos históricos de la democracia. Una que obedece a un imaginario histórico convencional, que es creer que la democracia está amarrada a la voluntad de las mayorías. Ese es el modelo rusoniano de democracia. Y hay otro tipo de democracia que empieza a confeccionarse después de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que denominamos una democracia constitucional. Hay dos autores muy importantes que son Danilo Solo y Luigi Ferrajoli. Estos dos teóricos de la democracia se ocupan de señalar que hay una esfera de derechos fundamentales, hay una línea muy difícil de identificar a donde la mayoría no tiene acceso. Es decir, la reelección presidencial, las libertades individuales, la cadena perpetua para violadores, la pena de muerte, son temas que obedecen a una esfera de salvaguarda de la institucionalidad, donde las tres ramas del poder público entran en una licuadora que confunde a la opinión pública, pero que precisamente va en la línea de salvaguardar esa esfera mínima de integridad institucional. Entonces, empezabas haciendo referencia al caso de La Paz. Sí. En Colombia existe la percepción mayoritaria de que haber negociado con las FARC fue un rotundo fracaso y eso le significó al expresidente Santos un bajón de popularidad en el último momento de su gobierno, porque la gente considera que cuando alguien se ha saltado las reglas de juego de la democracia o de la institucionalidad no merece beneficios, ¿cierto? Al que se sale de la fila lo que debemos hacer es castigarlo y eso lo respaldamos con una posición mayoritaria. Pero existen unas reglas de juego en esa democracia constitucional, tratados internacionales, convenios internacionales, que le ponen unos límites a esa decisión. Y entonces por eso la Corte Constitucional tiene que intervenir para poner unos linderos donde lo que dice la Corte es: el pueblo cree que vamos a ir a votar en un plebiscito si estamos de acuerdo o no con el acuerdo. De tal manera de que si llegase a ganar el no, no estamos de acuerdo, el acuerdo se cae. La Corte Constitucional dice en su sentencia que es el medio que tiene para pronunciarse, va a decir, ojo, porque este plebiscito no tiene efectos jurídicos, sino que tiene efectos políticos. Y tiene efectos políticos no en que el acuerdo se caiga, sino en la implementación del acuerdo. O sea, el plebiscito tiene origen en la voluntad del presidente. Por lo tanto, si llegase a perder esa iniciativa presidencial, como ocurrió efectivamente, lo que pierde es la posibilidad de implementarlo por vía de decretos reglamentarios. Entonces tiene que acudir a otra vía distinta en diálogo con el Congreso de la República en la implementación del acuerdo. Traduciendo un poquito, lo que hemos vivido en este país en los últimos años ha sido unas decisiones políticas que en esta democracia constitucional no obliga, porque están unas definiciones de qué poder puede hacer el tránsito. Absolutamente, y porque ahora la Corte Constitucional, que ingresa después de la Constitución del 91, sí, que antes no existía, empieza a ser veedora de ciertas decisiones. Y entonces pongámoslo incluso en una perspectiva actual donde nos abocamos a jornadas electorales. Alguien que vaya muy hundido en intención de voto, alguien en su campaña siente que no ha despegado y se le ocurre proponer algo que tiene mucho rating electoral. Por ejemplo, proponer la cadena perpetua para violadores, eso da un éxito total. Eso es popular.
Total, mucho, y la gente está de acuerdo. O sea, hay mucha gente que considera que alguien que ha violado el pacto merece podrirse en una cárcel y entonces sale y firma, dice, esa persona sí tiene pantalones, esa persona sí tiene carácter, estos tienen que salir del contrato social. Y lo respalda electoralmente y lo respalda con firmas. Pero viene la Corte Constitucional y dice, hombre, hay un principio del Estado constitucional que respalda la democracia constitucional, hay un derecho fundamental explícito que protege a un grupo de la población a quien nadie más protege, o sea, que serían los agresores sexuales por la razón que sea, por depravados o por enfermos, que estarían las dos variables. Pero a este grupo lo único que hay es un rechazo social. La Corte Constitucional dice, usted no se puede aprovechar electoralmente de ese grupo. Por lo tanto, su iniciativa, que tiene un origen político muy fuerte, jurídicamente no ingresa al ordenamiento jurídico. Y ese es el papel de la Corte Constitucional. Es salvaguardar desde los expertos, porque uno dice, ¿cómo es posible que 1 millón de personas firmamos y 7, 9 magistrados dicen que no? Eso en Colombia no aplica. Es por su experticia y por el rol que cumplen en esta democracia. Por supuesto, por supuesto. Los magistrados de la Corte Constitucional están llamados. Y vamos a decirlo también porque me parece que este espacio de pedagogía ciudadana lo permite. A veces la Corte ha cumplido a la perfección su papel y a veces también se ha dejado manosear por la miel del poder y ha terminado politizando muchas decisiones y ha terminado siendo bandera de un partido político, desafortunadamente para nuestra institucionalidad. Pero las más de las veces la Corte Constitucional ha cumplido esa función de ser guardián de unas reglas de juego, de unos principios, de unos valores que componen, digamos, el arcano de la democracia constitucional, que serían los derechos fundamentales, que no son susceptibles de negociación política. Ahí es donde está el encanto de esta democracia, que, hay que decirlo, nos genera mucha repulsión porque las mayorías se chocan con esa esfera de protección. Las mayorías dicen, ¿cómo es posible que el pueblo, 15 millones, 16 millones, 8 millones, los medios de comunicación, las encuestas, estamos a favor de una decisión y estos 7 poquitos, 5, porque son 9 magistrados y votan con una mayoría absoluta que serían 5, estos 5 tienen la llave maestra para decir, aunque políticamente tenga mucho efecto, jurídicamente no tiene ninguna consecuencia. Claramente insistimos, en nuestra democracia constitucional la voz del pueblo no es la voz de Dios para todos los casos y que sea impopular el fallo de la Corte no lo hace ilegítimo, sino por el contrario, una garantía de lo que es nuestra democracia, pero vamos a ir profundizando más, John, que esto se pone bueno después de estos mensajes. Regresamos con un tema apasionante en Colombia, la separación de poderes. Ya la gente dice, ¿cuál Estado de Derecho si no me gusta lo que definen? Mejor el Estado de opinión, o hagamos un referendo y tumbamos todo, porque esta gente no entiende lo que el país quiere. Estamos con el decano de Ciencias de la Universidad de Medellín, porque John, veníamos explicando que no hay que ser popular, la Corte no es para ser popular ni para estar con la mayoría, sino para garantizar los derechos también de las minorías. Pero aquí hay un juego y un trípode. Hemos hablado que el presidente en esta democracia no toma la última decisión, que las Cortes salvaguardan que se cumpla la Constitución, pero hay un tercer actor, el Congreso, que es el que o aprueba las leyes o modifica las leyes o hace ahí un juego en ese trípode. El papel del Congreso, que acaba de terminar la semana pasada esta primera legislatura, y la gente dijo, no hizo nada porque peleó con el presidente. ¿Cómo juega el Congreso en este ejercicio de democracia constitucional? Un papel extraordinario. Yo una vez asistí a un programa en el que la pregunta central era, después de las elecciones del 11 de marzo pasadas, ¿cuál es el papel del Congreso de la República o qué esperamos del nuevo Congreso? La respuesta desde el punto de vista constitucional es que el Congreso está llamado a cumplir constitucionalmente una función de interlocutor. O sea, si bien es cierto que la principal función del Congreso de la República es la función legislativa, que se traduce en hacer leyes dentro de la múltiple gama de variedades de leyes que existen, el Congreso de la República también cumple la función de control político.
que es la manera en la cual está legitimado según el artículo 135 para llevar a moción de censura a los ministros de despacho, a los directores de departamento administrativo y a los superintendentes. No tocan al presidente de la República, pero sí tocan su primer anillo en el ejercicio de la administración pública, y es decirle, hay un problema en la administración de justicia y usted responde indirectamente a nombre del presidente de la República. Hay una crisis carcelaria y usted responde a nombre del presidente de la República. Hay una crisis de infraestructura, hay una crisis en el sistema educativo. El Congreso de la República, por medio de la moción de censura, ejerce un control político que le permite ser un interlocutor al Poder Ejecutivo, que históricamente en un régimen presidencial o presidencialista, como ocurre en América Latina, permite entender que no son alfiles. Los alfiles del presidente de la República están en la rama ejecutiva con ministros y directores de departamento administrativo. El Congreso de la República tiene total independencia. No depende del presidente, ellos dependen del pueblo, dependen del pueblo. Exacto. Ellos son elegidos por el pueblo y su función es hacer control político. Incluso lo mencionábamos y se veía en uno de los programas pasados cuando hablábamos de la implementación precisamente del estatuto de oposición. Es poner a quien fue el segundo candidato en las elecciones presidenciales un puesto en el Senado para que haga la función de senador, para que destape ollas podridas, para que llame a la opinión pública. O sea que la función del senador no se mide únicamente porque tenga mucho respaldo en la iniciativa legislativa o porque saque muchas leyes. La función de control político es fundamental. Además existe función judicial. Que no se aplique es otra cosa, pero por lo menos en el papel hay dos artículos de la Constitución fundamentales, que son el 174 y el 175, en el que el Congreso de la República cumple función judicial. Y esto permite que pueda investigar a los altos funcionarios del Estado, que es, digamos, la gran sombrilla del Estado de Derecho, y le tiene que quedar muy claro esto a nuestra audiencia. Ningún funcionario público puede sentir que es un pavo real que está por encima de la ley, y el Congreso de la República es el que cumple esa función. Él tiene la competencia por medio de un trámite que empieza en la Comisión de Acusaciones, la frustrada Comisión de Aforados, Comisión de Acusaciones, plenaria de la Cámara de Representantes y votación en el Senado para investigar y destituir al presidente de la República o a quien haga sus veces. O sea, no hay moción de censura contra el presidente, pero sí hay un juicio que llamaríamos en el término presidencial el impeachment, donde podría sacar al presidente en un juicio político y decirle: a usted le queda grande la administración del país. A los magistrados de las altas cortes, de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Incluso ahora señalábamos, hubo pasajes negros de la Corte Constitucional y en uno de esos el Senado en un juicio sacó a un magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretel Chalhub, salió no por incapacidad, no por una decisión del Consejo de Estado ni una inhabilidad, por una votación que hizo en términos de aplicación de la función judicial el Senado de la República. En Colombia no hay pavos reales. Y el hecho de que el presidente sea controlado por el Congreso o que no le obedezcan, que las Cortes tampoco le caminen a todo lo que el presidente diga, en lugar de preocuparnos, debe tranquilizarnos, porque en Venezuela el presidente ordena al Congreso, que es la Asamblea, y ordena al aparato judicial. Por supuesto, es que yo creo que tenemos una idea equivocada de democracia de principio a fin, por dos razones. La primera, una idea de democracia descontextualizada entre la democracia mayoritaria y la democracia constitucional. Y por otro lado, creemos que la democracia y la institucionalidad funciona cuando hay unanimidad. Desde el punto de vista de la historia política, la unanimidad es mucho más peligrosa para regímenes totalitarios de izquierda o de derecha. Maquiavelo es un pensador político con el que inicia la modernidad a partir de su obra El Príncipe y ensayo sobre la primera década de Tito Livio. Y Maquiavelo es un pensador del Estado, no un ser malvado que piensa en el abuso del poder, sino en un estadista, aquel que está dedicado a pensar la conservación del Estado. Y para Maquiavelo la conservación del Estado se funda no en el poder absoluto del príncipe, sino en la funcionalidad de la república, lo cual exige la división de poderes. Y esos poderes
mal cumplirían su función si son aliados, si son compinches. El verdadero funcionamiento del Estado, y este es el origen del Estado moderno, da lugar precisamente cuando hay una interlocución entre una rama del poder público y otro. O sea que cuando vemos que hay tensiones, esas tensiones desde el punto de vista de la teoría política muestran una estabilidad. Lo que pasa en Estados Unidos, o sea, Donald Trump es una figura mediática, escandaloso, absolutamente, dicho, sí. Y el Senado en su prudencia le veta. Los jueces en su prudencia y en el ejercicio de la autonomía, que es un mandato constitucional, le vetan y le dicen, una cosa es usted y sus internautas que lo siguen en Twitter, y otra cosa es la administración del Estado, otra cosa es el desarrollo de la economía y la política migratoria. Nosotros en este caso, frente a nuestros nacionales, tomamos esta decisión. O sea que aún con un régimen presidencial y un presidente tan disparatado como este, funciona un ejercicio de control de poderes. Eso es lo que hace efectivamente que un Estado sea un Estado de legalidad, conforme a unos principios de derecho. Es decir, lo que estamos viviendo en Colombia, John, es una prueba de que la democracia está funcionando. Claro, otra cosa es en particular una persona u otra que sea magistrado o que sea congresista o que esté en el gobierno, pero la estructura del Estado con estos choques políticos demuestra que estamos operando bien. Sí, por supuesto. Es que la naturaleza de una democracia republicana e institucional es precisamente que haya fracturas. Yo creo que no hay que temerle a esas fracturas precisamente cuando hay una contraposición de intereses, que es el resultado de un montón de colores políticos. Es decir, nosotros hablamos de pluralismo, hablamos de tolerancia y hablamos de respeto por la diferencia, pero creemos que cuando hay una tensión entre las ramas del poder público, entonces se cae la institucionalidad. No, de ninguna manera. Los jueces tienen autonomía suficiente como principio constitucional para tomar decisiones independientemente del cauce político. Y le propongo un tema sensible y actual, y es precisamente todo el revuelo que ha dado la decisión de la Corte Constitucional de permitir de nuevo el consumo de estupefacientes o el consumo de bebidas alcohólicas en espacio público, lo cual ha significado que alcaldes y muchos políticos previo a una jornada electoral se rasguen las vestiduras y digan otra vez dando mal ejemplo, otra vez generando una inestabilidad con lo bien que actúa nuestra fuerza pública. La Corte Constitucional, independiente de los intereses electorales, hace un juicio de proporcionalidad, es la tesis de la magistrada ponente, y lo que va a decir es, dado que no existe un nexo causal entre el consumo de estupefacientes o el consumo de una bebida alcohólica, puede ser un picnic familiar donde se toma una botella de vino, entonces no hay una perturbación del orden público, por lo tanto está amarrado a un principio de salvaguarda del derecho fundamental al libre desarrollo. Un tema que en Colombia está pendiente para entender bien la democracia, que miraremos después de estos mensajes. Y regresamos con el tema apasionante que tiene escandalizado a medio país o más, porque entienden que el fallo de la Corte dijo pueden tomar sustancias psicoactivas, alcohol y sustancias psicoactivas en cualquier espacio público, cuando la Corte nunca dijo eso. Pero como la Corte dio una rueda de prensa y no entregó el fallo, pues yo nos quedamos como a medias. ¿Realmente qué dijo la Corte? No, lo que pasa es que la Corte cuando se pronuncia es en el contenido de su sentencia. Sí. Pero lo que ha hecho históricamente es que el mismo día en el que la Sala Plena resuelve uno de estos temas complicadísimos, matrimonio igualitario, adopción igualitaria, decisión de la fuerza vinculante que pueda tener el plebiscito del proceso de paz, fast track o ahora otra vez una revisión al Código de Policía, lo que hace es un comunicado de prensa. Hay un magistrado ponente, votan los magistrados de la Sala Plena, son 9 magistrados, 5 votos a favor, ya define una línea en el sentido del contenido alrededor de la decisión en juego. Y eso es lo que comunica el presidente de la Corte Constitucional a los medios de comunicación. Okay. Y con eso se levanta la polvoreda. La Corte permitió el matrimonio, la Corte permitió la adopción igualitaria, la Corte permitió otra vez que los marihuaneros se tomen los parques y las escuelas. Y eso es lo que queda en el imaginario, eso es lo que queda en la opinión. Todavía no está la sentencia donde la Corte Constitucional, por medio de una ratio decidendi, desarrolle ese principio de proporcionalidad
con el que dijo fundar su decisión para aclarar cuál es el alcance y el contenido, las restricciones, porque yo también creo que debemos aclararle a la audiencia diciendo en una democracia constitucional los derechos fundamentales son casi que esa joya de la corona. Pero los derechos fundamentales no son absolutos. Los derechos fundamentales tienen unos límites y esos límites se trazan en la sentencia. La proporcionalidad de qué hablan, porque inclusive la Corte dijo el artículo que permite controlar los espacios públicos alrededor de colegios y alrededor de parques es de la autoridad del alcalde. Por supuesto. Sigue siguiendo, pero no se supo al principio. Correcto. Y es donde el Estado de Derecho en este caso funciona y donde el Estado de opinión que eso existe. No, yo creo que esta es una nueva variable de forma de organización del Estado que precisamente lo que busca es garantizar que haya políticas públicas que obedezcan a un respaldo electoral. Y es precisamente la gran tensión que hay entre mayorías y minorías. O sea, en el imaginario de la gente, por ejemplo, podríamos afirmar que mucha gente está en contra de la adopción igualitaria, sí, y eso implica firmas por montones. Y luego vienen los magistrados de la Corte Constitucional y dicen hay unos derechos fundamentales que no se le puede negar a la población, inclusive a los menores. El artículo 44 señala el derecho de los menores a tener una familia. Si están en el bienestar familiar es porque su grupo biológico no puede ocuparse de ellos y estar en bienestar los aleja de ese mandato de familia, entonces habría que darlos en adopción. Así de simple resuelve la Corte una figura de estas que significa una avalancha de posiciones en contra. Pero aquí además hay que señalar otra cosa para diferenciar el estado de opinión de un estado constitucional y normativo. Y es que cuando la Corte Constitucional va a proferir la sentencia, antes de que diga, vea, esto es exequible o no, hay una frasecita muy importante que considero oportuno señalar, y es que la Corte dice, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. Resuelve. O sea que nosotros siempre hemos creído que esta decisión electoralmente minoritaria es ilegítima y no lo es así en el marco de la democracia constitucional, porque cuando la Corte se pronuncia, así haya mucha gente que está en contra, lo está haciendo a nombre del pueblo, en esa idea de democracia del artículo 3. El pueblo es soberano, pero ejerce la soberanía en los términos que la Constitución establece. Nos quedamos con la idea entonces, John, de que la Corte lo que hace es garantizar que las minorías no sean presentadas por mayorías, que en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera fueron mayorías alemanas y hitlerianas, etc. Es un poquito eso. Pues John, absolutamente. Mil gracias por acompañarnos para tratar de entender este escándalo político que lo que dice es que la democracia colombiana, que es constitucional, está funcionando y que tensiones seguirán en función de defender las minorías de la opinión mayoritaria. Los esperamos en la próxima emisión mejor de Teleantioquia de Elección para seguir hablando de estos temas que tanto interés despiertan en este mundo político en que estamos.